volverlos a saludar. En esta semana vamos a trabajar algunos conceptos que hemos visto durante las clases anteriores y vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo trabajado. Es importante que para esto tengamos claridad sobre los conceptos importantes que ya les había mencionado y el aprendizaje del periodo. El aprendizaje, comparar las organizaciones empresariales, sus fines de lucro, clasificación y planes de marketing en el entorno empresarial. Recordemos los conceptos importantes, tipos de organizaciones empresariales, fines de lucro y planes de marketing. El día de hoy vamos a observar dentro de nuestra clase los conceptos de organizaciones empresariales y algo de fines de lucro, no sin antes dar una pequeña mirada a lo que realizamos dentro de nuestro mapa conceptual durante la clase anterior. Recuerden que esta era una responsabilidad que debíamos desarrollar y trabajarla para poder iniciar y contextualizar este segundo periodo. Como tal, debemos entender primero el concepto de empresa. Recordemos que las empresas son organizaciones con fines de lucro, es decir, que de ellas se obtiene una ganancia o recursos. No todas las empresas tienen fines de lucro. Hay muchas organizaciones que no tienen un fin de lucro, es decir, obtener una ganancia o un dinero, sino más bien dar como un servicio a la comunidad. ¿Qué ofrecen? Bueno, las empresas ofrecen productos. Productos son tangibles, quiere decir que son todas aquellas cosas que nosotros compramos en alguna de las empresas que conocemos o que adquirimos de acuerdo a un producto, pero estos se pueden tocar. Y los servicios que son intangibles, que son aquellos que se producen y se consumen a la vez, por ejemplo, cuando vamos a una peluquería. ¿Qué más? Los recursos que se requieren para la creación de una empresa, pues obviamente son recursos económicos y humanos. Esta, digamos, es en grandes rasgos la contextualización que realizamos para iniciar todo lo que tiene que ver con la creación de una empresa. Aparte de esto, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Ya viendo y teniendo claro estos conceptos, nosotros podemos observar que las organizaciones empresariales tienen diferentes fines y obviamente diferente tipo de organización. Inicialmente vamos a tener en cuenta el concepto de organización empresarial. Una organización es un conjunto de elementos compuesto principalmente por personas que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no, lo que les estaba hablando al principio. Unos pueden generar ingresos y ganancias y otros no necesariamente lo hacen por esto. De acuerdo con lo anterior, podemos observar que las empresas se organizan como de acuerdo a la finalidad o el lucro, obtener o no recursos, el tamaño. Según el número de trabajadores y el tipo de estructura que poseen, podemos diferenciar esos tipos de empresas. Creo que la mayoría en nuestro contexto hemos escuchado el nombre de algunos tipos de estas empresas, por ejemplo, una microempresa. Estas empresas tienen hasta un máximo de 10 trabajadores y suelen pertenecer a un único socio, que también trabaja para la empresa. Muchas de las empresas tienen gran potencial y pueden desarrollarse en empresas más grandes si se invierte en ellas. Es decir, la microempresa depende de una sola persona, que es quien contrata a los trabajadores y lidera ese servicio o ese producto que están ofreciéndole a una comunidad, pero requieren de más ingresos para poder expandirse. Las pequeñas empresas son aquellas que poseen un número de trabajadores que va desde los 11 a los 49. Muchas de estas empresas son negocios familiares y ya poseen una estructura organizacional, es decir, ya tienen unos roles definidos de cada uno de su trabajo. Y suelen ser empresas rentables e independientes, aunque no poseen grandes recursos financieros y de capital. Medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son gran parte de la economía y el tejido empresarial.
Estas últimas poseen entre 50 y 250 trabajadores con una estructura y departamentos organizados que permiten delimitar el trabajo y las responsabilidades. Y las grandes empresas, que son todas esas grandes superficies que nosotros conocemos, poseen más de 250 trabajadores y en la mayoría de ocasiones apuestan a la internacionalización con el objetivo de llevar sus productos por todo el mundo y conseguir mayores beneficios. También podemos observar la organización de las empresas según la procedencia de su capital, es decir, de la procedencia de los dineros con los que van a invertir en sus productos y sacarlos al mercado. Dependiendo de qué tipo de capital se utilice para la gestión de la empresa, podemos considerar los siguientes modelos. Empresas privadas. El capital y la inversión realizada de estas empresas proviene de personas particulares que buscan obtener una rentabilidad y beneficios a través de la actividad de la empresa. Las empresas públicas. En estas empresas el capital que se utiliza para su actividad proviene del Estado y se utiliza para dar servicios a la población, no tiene por qué dar beneficios. Y las empresas mixtas. Este tipo de empresa posee parte del capital público y parte de capital privado. Este modelo se produce cuando la inversión pública no es suficiente para el éxito de la empresa que trabaja para el Estado. Por ello puede que aporten una capital, mano de obra o equipos de trabajo. Algunos ejemplos son, como ustedes observan, las empresas con fines de lucro, que son todas aquellas que nos ofrecen algún tipo de producto y nosotros lo adquirimos con nuestros dineros. Y las empresas o las organizaciones sin fines de lucro son sobre todo las fundaciones y la Cruz Roja como ejemplo, pues de que ellos no están obteniendo por su servicio un ingreso, sino que al contrario, con ingresos propios o donaciones, hacen parte de la comunidad y ofrecen no servicios, sino al contrario, una ayuda para la comunidad. Tenemos las microempresas, las pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, como podemos observar realizando un análisis de cómo se observa lo que tenemos en pantalla. Pues las microempresas por lo general ofrecen algún tipo de productos que se producen no como tal en una fábrica, sino más son mano de obra artesanal o que producen de acuerdo a algún tipo de oficio que reconozcan a su alrededor. Sin embargo, no quiere decir que estas no tengan un progreso, porque las microempresas por lo general ofrecen productos demasiado innovadores. Las pequeñas empresas son pequeñas por lo que son independientes y como tal no obtienen ningún tipo de beneficio del Estado, pero sí tienen un capital para poder ofrecer sus productos. Medianas empresas que tienen una capacidad mayor de trabajadores y producen en grandes cantidades, pero no de la misma manera que las grandes empresas, que son ya todas estas que están internacionalizadas y que podemos observar que tienen una gran cantidad de tanto de productores como de inversores. Y por último, tengo acá unos ejemplos que les van a dar cuenta de lo que les estaba explicando con relación a las empresas públicas, privadas y mixtas. Observamos muy bien los ejemplos. Creo que la mayoría de estos logotipos los hemos visto en la publicidad, que es sobre todo donde trabajan pues todo lo que tiene que ver con la venta de productos. Recordemos que la publicidad o el marketing es importante para todas las empresas. Por último, vamos a realizar lo siguiente: un mapa mental sobre lo visto en clase, es decir, los conceptos de organización de empresas según la finalidad, tamaño y procedencia de su capital. Vamos a dejar evidencia de esta actividad dentro de la carpeta, más no la vamos a enviar porque es una actividad de contextualización. Sin embargo, sí se solicitará al final del periodo para verificar el hilo conductor de trabajo en casa. No se dejen acumular actividades. Recuerden que la contextualización antes de un aprendizaje es importante para tener claridad de acuerdo a lo que hemos visto y por qué no retomar si de pronto llegase a quedar alguna duda.
y desarrollar el cuestionario en Moodle con relación a los conceptos de tipo de organización, empresas, según su finalidad, tamaño y procedencia de su capital. Por esta semana no es más, estudiantes. Recordemos que tenemos que tener evidencia de estos aprendizajes, por lo tanto las actividades se van a realizar de esta manera. Espero que todos estén muy bien y recuerden que a través de la plataforma de mensajería de Moodle se pueden comunicar conmigo para cualquier duda o inquietud. Muchísimas gracias.